Hola, ¿cómo están? Es de madrugada. Qué cosa tan rara, ¿no? Miren, son las 2:51 de la madrugada, de la mañana, del sábado 27 de noviembre de 2021. Y nuevamente esto va para el canal de historia, estoy reiterativa. Para grabar los videos estos sobre el Imperio Español, que comienza prácticamente, por decirlo así, si han escuchado los videos anteriores, saben a lo que me refiero, que comienza prácticamente con el matrimonio de los reyes católicos. Bueno, para hacer ese video, pues leí distinto tipo, o sea, leí bibliografía de distintos autores españoles, autores ingleses, sobre todo, y franceses, pero sobre todo ingleses y españoles. Bueno, resulta ser que he seguido consultando y leyendo bibliografía, y ya hoy casi me vuelvo loca, ¿no? En el primer video, el largo de el Imperio Español 1, en el primero, el que dura hora y media o más de hora y media, yo digo que Isabel la Católica era Isabel II de Castilla. Luego me retracto y digo, creo que cometí un error, porque en otro libro veo que la llaman Isabel I. Entonces coloqué una fe de ratas, ¿no? La fe de ratas 2. Pero hoy, leyendo bibliografía diferente, entendí el desaguisado. Resulta ser que Enrique IV era el rey de España cuando Isabel estaba viva, antes de casarse con Fernando. Primero lo fue su padre. Entonces, cuando Isabel, a muy poco tiempo antes de casarse Isabel, su hermano Enrique IV era el rey de Castilla, porque había muerto el padre de Enrique IV, que era el padre de Isabel, el rey Juan II. Juan II, rey de Castilla, tiene 3 hijos: Enrique, Alfonso e Isabel. El poder recae en Enrique a la muerte de Juan II, porque era varón. Y se suponía que si Enrique IV, ese sí fue Enrique IV, bueno, que si Enrique IV, vamos a volver a empezar, el padre de Isabel la Católica, que desde ahora la voy a llamar así, era Juan II de Castilla. Tuvo 3 hijos, Isabel la Católica, bueno, que posteriormente se llamaría Isabel la Católica, Enrique y Alfonso. El poder recae en Enrique por cuestión de edad y de sexo, pero supuestamente si a Enrique le pasaba algo, el poder pasaba a su hermano Alfonso. Y si a Alfonso le pasaba algo, el poder pasaba a la mujer, a la otra hermana que era mujer, es decir, a Isabel, futura Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Isabel I de Castilla, no es segunda. Pero es que los libros, de verdad que se tienen que poner de acuerdo los historiadores. Bueno, entonces muere el padre de Isabel la Católica, aunque todavía no se llamase la Católica y aunque todavía no fuese reina, la voy a llamar así. Muere Juan II, el padre de Isabel la Católica. Muere Alfonso, uno de los hermanos de Isabel la Católica, y
Juan II, antes de morir, le dice a Enrique, a su hijo Enrique, que va a heredar el trono, que después de él gobierne su hermana Isabel, a no ser que él logre tener hijos, porque no lograba tenerlos. Bueno, Enrique IV tenía una esposa. Ya lo dije en los otros videos. Y esa esposa le dio una hija a la que la llamaron Juana. Pero se corrió el rumor por toda la península y por toda Europa de que esa hija no era de la reina, era de la reina, por supuesto, pero no de Enrique IV, sino que era hija de un señor llamado Beltrán de la Cueva, el amante de la reina. Por eso, el padre de Enrique IV quería que el poder, después de Enrique IV, pasara a Alfonso, y después, si Alfonso se casaba, pues pasaba a los hijos de Alfonso. Pero si no se casaba Alfonso, después heredaría el trono Isabel. Digamos que por delante de Isabel estaban Enrique, Alfonso y toda la descendencia, primero de Enrique y después de Alfonso. O sea, la línea sucesoria iba así. Primero heredaba Enrique, al morir heredaban todos sus hijos, o sea, todos sus hijos. Heredaba Enrique el trono, se convertía en rey. Al morir lo heredaban sus hijos si los tuviese. Y al morir todos ellos, si todavía Alfonso estuviera vivo, lo heredaba Alfonso y después los hijos de Alfonso. Y la última, Isabel la Católica y sus hijos. Entonces, las circunstancias, etcétera, hicieron que Alfonso muriera joven. Quedaron solo Enrique IV e Isabel, y las circunstancias también hicieron que la única hija de Enrique IV, Juana, hija de su esposa la reina, y que él por supuesto reconoció, se rumoreaba por toda España y por toda Europa que no era hija de él, de Enrique IV, hermano de Isabel la Católica, de la futura Isabel la Católica. Porque, bueno, la reina tenía un amante, el señor Beltrán de la Cueva. Bueno, eso no era raro. En las cortes todo el mundo tenía amantes. Eso no es del siglo XX ni del XXI, ¿no? Amantes han existido toda la vida. Ahora, hoy, revisando material, viendo videos y leyendo más bibliografía que compré, resulta ser que no solamente se rumoreaba que Juana, la Beltraneja, como la llamaban despectivamente, era hija solo de la reina y no de Enrique IV, sino que se rumoreaba, y hasta el mismísimo papá de Enrique IV, Juan II, él también lo rumoreaba. Todo el mundo hacía correr rumores sobre tres cosas. O sea, algo tenían en claro, no sé cómo lo sabían. Pero en las cortes hay espías, y toda esa servidumbre la usan para espiar. Se sabía que Enrique IV no podía tener relaciones sexuales. No funcionaba. Entonces, ¿cómo pudo embarazar a la reina? Acuérdense que la inseminación artificial y todo eso viene 5 siglos después, por favor, ¿no? Entonces se rumoreaba y casi se daba por hecho, porque él había ido a médicos que no podía cumplir con sus deberes maritales. No funcionaba. Y después, ese era el chisme mayor, ¿no? Que Juana no era hija de él y que él no funcionaba sexualmente. Pero eso de que él no funcionase sexualmente conducía a más rumores. Había un rumor que decía que era homosexual. Había otro rumor que decía que había tenido una enfermedad de pequeño que lo había dejado impotente. Y había otro rumor más. Bueno, debido a todo esto, no se creía que Juana fuese su hija, y
y por eso habían pensado en él, después Alfonso, que era el otro varón, y después Isabel la Católica. Bueno, Enrique IV, que estaba en contra del matrimonio de Isabel y Fernando, antes de morir nombra reina a su hija Juana, que debería haber sido Juana I de Castilla, Juana la Beltraneja, pero hay una guerra de sucesión e Isabel la Católica, hermana de Enrique IV, del rey que acababa de morir, llega al poder. Isabel la Católica se hace con el poder y Juana la Beltraneja, la supuesta ilegítima, estaba casada con un portugués que la quiso, un rey portugués que la quiso ayudar. Y bueno, luego hubo una guerra entre Portugal y España, donde los portugueses querían que Juana fuera reina de España y al mismo tiempo reina de Portugal, y el rey de Portugal fuese rey de Portugal y al mismo tiempo rey de España. Y por eso el rey de Portugal se casa con Juana. Ese matrimonio no lo podía permitir Isabel la Católica y bueno, hubo guerra. Las tropas la movieron primero los portugueses. Hubo muchísimas batallas, las ganó Castilla y entonces Juana, en Portugal, derrotada, menor de edad, era una niña cuando la casaron con el rey de Portugal, o cuando se casó con el rey de Portugal para tener protección, porque al morir su padre, aunque no fuese su padre, él la protegía. Bueno, ella era menor de edad, era una niña cuando se casó con ese rey de Portugal y luego se casó con otro porque se murió. Bueno, al final le propusieron otro matrimonio para ver si en algún momento llegaba a ser reina de Portugal, pero dijo que estaba cansada de que la utilizaran para cuestiones políticas y se recluyó de por vida en un convento. Entonces, esa Juana era sobrina. Vamos a suponer que era legítima. Era sobrina, a todos los efectos legales era legítima, estaba reconocida. Era sobrina de Isabel la Católica y era hija de un rey, tenía que haber sido ella la reina. Entonces, Juana I de Castilla, la Juana hija de Juan II de Castilla, no llega al trono de España, no lo ocupa, se lo roban y se lo roba Isabel la Católica. Y fracasaron los que quisieron convertirla en reina de Portugal. Ahora, ¿por qué en el primer video yo creía que Isabel la Católica era Isabel II de Castilla? Porque el nombre Isabel se usó por primera vez en las cortes lusitanas, las cortes portuguesas. Y en los libros que yo estaba leyendo confunden, antes de que mediante una bula papal del Papa, Isabel la Católica, Isabel de Castilla, se convierta en Isabel la Católica. Antes de eso hay muchos libros que la llaman Isabel II, pero no lo es. Isabel II era una persona que era, creo que, prima de ella, que sí logró ser reina de Portugal y que fue Isabel II de Portugal. Entonces, como hubo una Isabel II de Portugal casi al mismo tiempo, muchos catedráticos, inclusive historiadores, a veces se equivocan, cosa insólita, ¿no? Y colocan que Isabel la Católica era Isabel II de Castilla. Y ese error está en un libro de bachillerato. En un libro de historia de España para bachillerato está ese error. Y no solo en una de las ediciones, en una de las editoriales. Todas las editoriales incurren en el error, todas las editoriales de bachillerato incurren en el error de decir que Isabel la Católica
era Isabel II de Castilla. No. Isabel II era otra Isabel y fue Isabel II de Portugal. Isabel la Católica fue Isabel I de Castilla. Bueno, no es la primera vez que estoy harta de encontrar errores en los libros de matemáticas de secundaria y bachillerato en España y de los de economía. De los demás no he encontrado errores porque no me los he leído. Pero esto es un problema del Ministerio de Educación, ¿no? Por ejemplo, hay libros de bachillerato que los hace McGraw-Hill y hay libros de bachilleratos hechos por Prentice Hall, dos editoriales norteamericanas, ¿no? ¿Qué le puede, o sea, por qué existiendo Santillana, Anaya, SM, hay muchas más? ¿Por qué existiendo tantas editoriales españolas? Algunos colegios recomiendan usar Prentice Hall y McGraw-Hill para los libros de historia de España de bachillerato. Por supuesto, estos libros, en un país como en Estados Unidos, que no hay tradiciones, que no hay títulos nobiliarios, que, bueno, por supuesto que se van a confundir. El libro está malo. Isabel la Católica fue la primera Isabel de Castilla, Isabel I de Castilla. Y las Isabelas en el trono comienzan en Portugal. Es Portugal el primer país que le coloca el nombre de Isabel a una infanta que luego se convierte en princesa y luego en reina. Entonces, al mismo tiempo que hubo un tiempo en donde se intersectaron el reinado de Isabel la Católica en España con el reinado de Isabel II en Portugal, quien era reina consorte. Entonces, ahí el libro a veces la llama Isabel I, a veces la llama Isabel II, y el libro de bachillerato está confundiendo a Isabel I de Castilla con Isabel II de Portugal. Grave. Grave. Uno podría pensar en una cosa así en el Ministerio de Educación de un país del Caribe, ¿no? Pero aquí, grave. Y yo le he hecho muchísimas críticas y tengo mi diagnóstico sobre por qué fracasan los estudiantes españoles en secundaria y bachillerato. Bueno, si comenzamos por los errores de los que están llenos los libros. Bueno, entonces, corrijo. Cuando yo hice La Fe de Ratas 2, en realidad yo me disculpé por confundir a Isabel Católica con Isabel II de Castilla, pero en realidad yo estaba diciendo algo que leí en cierta bibliografía. Entonces, la aclaración no es mi culpa. La aclaración, y espero no encontrarme con otra fuente más que me eche para atrás este discurso. Finalmente, Isabel la Católica es Isabel I de Castilla. E Isabel II es Isabel II de Portugal. Y después vinieron las Isabeles en Inglaterra. O al mismo tiempo, no lo sé, porque también hay una Isabel II en Inglaterra. No sé si es esta o si era la reina madre. El caso es que esta familia es una sola familia real. La familia real europea es una sola. Bueno, esto respecto a Isabel la Católica, Isabel I de Castilla. Luego hay otra cosa que nos impulsa a confundirnos. El padre de Isabel la Católica era el rey Juan II de Castilla. Y el padre de Fernando el Católico era el rey Juan II de Aragón. Es decir, que ellos se casan y resulta ser que sus papás se llaman igual. Los dos son Juan y los dos son Juan II. Uno de Castilla y uno de Aragón. Y otro detallito, Fernando de Aragón
Es decir, Fernando el Católico e Isabel la Católica eran primos. Eran primos carnales. Luego otra cosa interesante que me enteré hoy, ¿no? Aunque he estado pensando en eso todo el tiempo, ¿no? Bueno, la madre de Isabel, primero hago un inciso, la madre de Isabel la Católica terminó loca, encerrada en un convento a raíz de la muerte de su esposo. A Isabel la Católica la llaman la reina que tuvo una madre loca y una hija loca. La reina con madre loca e hija loca. Entonces, ahora viene la cosa con Juana. Isabel la Católica tiene 5 hijos con Fernando y un sexto que murió en el parto. Entonces, los 5 vivos fueron Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. Entonces, Juana, a la que por la muerte de sus hermanos y las circunstancias de la vida convierten en heredera al trono de Castilla, esa que pasó a la historia como Juana la Loca, también tenía que haber sido Juana I de Castilla, y tampoco lo fue, porque la hicieron pasar por loca, la encerraron en un castillo en Tordesillas, y Fernando, que quedaba vivo tras la muerte de su esposa Isabel, se volvió a casar y se convirtió en el rey regente de Castilla hasta que Carlos I, hijo de Juana la Loca, tuvo la edad suficiente para manejar el reino. Entonces, fíjense, Juana la Beltraneja, sobrina de Isabel la Católica, termina en un monasterio. Le tocaba el reino de Castilla, pero se lo quitaron de mala manera. Le correspondía a ella legalmente. Entonces, Juana, hija de Juan II de Castilla, hija de Enrique IV de Castilla y nieta de Juan II de Castilla, tendría que haber sido la reina de Castilla y no Isabel. Pero Isabel, posteriormente llamada la Católica, fue reina de Castilla y Juana la Beltraneja se metió en un convento en Portugal. Dicho en términos de hoy en día, le hicieron fraude. Juana, la hija de Enrique IV, le roban el trono. Ahora muere Isabel la Católica y a su hija Juana y a su esposo Fernando el Hermoso le toca ocupar el trono y el rey consorte iba a ser él. La reina iba a ser la hija de Isabel la Católica. De nuevo, se iba a convertir en Juana I de Castilla, lo que no logró Juana la Beltraneja. Pero resulta ser que a Juana, apodada la Loca, también le hicieron guaca guaca. La encerraron en un castillo con mucha comida y muchos criados, pero no podía salir de ahí y tampoco pudo ejercer el poder. 2 Juanas, ambas, una primero que la otra, pudieron haber sido Juana I de Castilla y ninguna lo logró. Y después hay otra cosa interesantísima. Carlos I, el nieto de Isabel la Católica, que se convierte en rey de España y emperador de Alemania, como rey de España fue Carlos I y como emperador de Alemania fue Carlos V. Carlos I tuvo un hijo llamado Felipe. Felipe II, porque el primer Felipe I fue Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca. Ahora, Carlos tiene un hijo y lo llama Felipe. ¿Por qué lo llama Felipe? Porque su padre se llamaba Felipe. Carlos I de España, V de Alemania, era hijo de Felipe I, Felipe el Hermoso. Tiene un hijo y lo llama Felipe. ¿Okay?
Felipe II, que reina. Y Felipe II tiene hijos, se casa y tiene hijos, y su hija mayor se llama Leonor. Pero como las mujeres no podían ser reinas, Leonor no llegó al poder sino sus hermanos, un hermano de ella, a pesar de que ella era de mayor edad que el hermano. ¿Y qué tenemos hoy en día? No ha habido ninguna Leonor reina de España. Princesas, infantas, sí, ninguna Leonor ha llegado a ser reina de España. Pues a mediados del siglo, esto es interesante, es un chisme, pero un chisme culto, ¿no? Muy culto. Felipe II tiene una hija, su primogénita, y la llama Leonor. Quiere que su hija sea reina, pero las leyes se lo impiden porque es mujer. Y tenía hermanos varones. Felipe II. Ahora estamos en el 2021 y Felipe VI le puso de nombre a su primogénita Leonor. Tuvo 2 hijos, 2 hijas hembras y no quiso tener más porque la Constitución española todavía hoy en día da preferencia al varón como rey. Es decir, que Felipe VI está tratando de que exista en España una Leonor I, ya que no fue posible que la Leonor, hija de Felipe II, fuese reina de este país. Evidentemente, en la línea de sucesión, la primera es Leonor y la segunda, su hermana Sofía, la infanta Sofía. La primera, la línea de sucesión, es Leonor, la princesa de Asturias, Su Alteza Real Leonor de Borbón y Ortiz. Y la segunda, en la línea de sucesión, es su hermana Sofía, la infanta Sofía de Borbón y Ortiz. Ahora, Leonor está estudiando en Gales, tiene 16 años. Ahí va a ser sus últimos 2 años de bachillerato. Luego va a tener entrenamiento militar y luego va a ir a la universidad. ¿Qué pasaría si esas niñas mueren? ¿Quién sería el heredero? No hay. No hay porque en el último arreglo, cuando abdicó Juan Carlos I, decidieron reducir el tamaño de la familia real. Debido a los múltiples escándalos que protagonizó Juan Carlos I y luego su yerno, el que está preso, Urdangarín, debido a todos los escándalos de corrupción, tráfico de influencias, amantes, cosas de todo tipo. Debido a todos esos escándalos, cazar elefantes en África cuando España lo prohíbe. Bueno, después de todos esos escándalos y después de que la reina Sofía, me refiero a la reina emérita, dijera contundentemente, un rey no abdica, un rey muere, pero no abdica jamás. Pues doña Sofía, reina emérita, su marido abdicó. El Juan Carlos I abdicó debido a los escándalos de corrupción de su yerno, sobre todo, debido a sus propios escándalos, a que los nombres de sus amantes los sabía todo el mundo. Abdicó también debido a... Hay un solo preso que qué casualidad no tiene sangre azul, que es el marido de la infanta Cristina. Bueno, entonces, después de todo ese escándalo, Juan Carlos I decidió abdicar, no esperar a morir, sino abdicar en su hijo, Felipe VI, para que se olvidaran de él y de los escándalos, pero nadie se ha olvidado, ¿no? Y Felipe VI instauró la familia monárquica más reducida. Felipe VI dijo, la familia monárquica van a ser solamente
el rey, la reina y los hijos de ambos, nadie más. Entonces, si a esas niñas les pasa algo, si se le pasa algo a Felipe y se muere, y le pasa algo a ellas dos, pues España se queda sin sucesor. ¿De dónde lo van a sacar? Bah, locuras que se me ocurren a mí. Juan Carlos I tiene muchos nietos, pero esos sí que no están preparados para ser rey. Llevan una vida un tanto disipada. Bueno, entonces Felipe VI le coloca a su hija mayor el nombre de Leonor en honor a Felipe II. Bueno, no en vano, Felipe II fue aquel que dijo: yo tengo un imperio donde nunca se pone el sol. No en vano fue Felipe II quien lo dijo. Por otra parte, tanto Isabel la Católica como Fernando de Aragón no eran Borbones. Los Borbones todavía no han llegado a España a esta altura de los videos. Todavía no. Ni siquiera los Austrias han llegado a España a esta altura de los videos. Tanto Isabel la Católica como Fernando el Católico provenían de la Casa Real de los Trastámara. Eran Trastámara, que es como decir Borbones, Austrias, Habsburgos. Bueno, ellos eran Trastámara, eran primos y pertenecían al mismo linaje real. Y bueno, nada, que me pareció notorio esto de enterarme que Felipe II le colocó a su hija mayor el nombre de Leonor. Claro que él no lo hizo pensando en el futuro, porque el futuro no lo sabemos. Fue Felipe VI el que, mirando hacia el pasado, decidió que su hija se llamaría Leonor. Y no quiso tener sino dos, porque Felipe había insinuado, antes de ser rey, que él quería una reina, que él quería que a España la volvieran a gobernar las mujeres porque les había ido mejor que a los hombres. Se refería a los reyes. Bueno, evidentemente el gobierno de Isabel la Católica logró cosas impresionantes, ¿no? Y por cierto, más o menos en 1850, mitad del siglo XIX, gobernaba España, esta vez sí, una Isabel II. Una Isabel II a la que le dieron un golpe de estado y tuvo que huir a Francia. Estaba en San Sebastián tomando vacaciones y tuvo que huir a Francia. Fue a Bayona y de Bayona fue a París. A Isabel II de España, en la mitad del siglo XIX, le dieron un golpe de estado. Pero nosotros estamos a mediados del siglo XV. Para el XIX faltan 4. Es decir, que hicieron falta 4 siglos para que llegara una Isabel II a España. Y yo no sé, bueno, ya no hay monarquía en Portugal, no sé a qué número de Isabel llegaron, pero a todas las llamaban Isabel. Y otra cosa, Isabel la Católica y Fernando el Católico tenían, los padres de ambos se llamaban Juan. Entonces, esta repetidera de nombres, sobre todo el nombre Alfonso, el más repetido. Mi madre nació durante el reinado de Alfonso XIII. De no haber habido república, hubiese subido al trono Juan. No sé qué número de Juan, pero más del 2 sí. Pero Juan no sube al trono porque hay una república y después una guerra civil. Juan se exila con sus hijos. Y además que Juan se exila y los hijos nacen fuera de aquí. Pero a su hijo mayor, Juan, que no reinó, porque el que reinó fue Franco, Juan a su hijo mayor lo llamó Alfonso. Y su hijo mayor estaba, digamos, condenado a ser rey de España, porque Franco había dicho: cuando yo me muera, vuelven los reyes, ¿no? Es decir, que en lugar de reinar Juan Carlos I, deberíamos haber tenido a Alfonso XIV de rey, Alfonso XIV.
¿Saben por qué no hubo Alfonso XIV? Es que, como dice Vargas Llosa, dice algo que es muy cómico. Dice, en todas partes se cuecen habas, pero en Perú solo se cuecen habas. Y yo viendo todo este movimiento digo, Dios mío, pero cuántas habas no se han cocido en España, ¿no? Ellos vivían en Portugal, en el exilio. Y un día jugando con una escopeta, Juan Carlos, que se convertiría posteriormente en Juan Carlos I, mata accidentalmente a Alfonso. Alfonso, una vez muerto, no podía llegar a ser Alfonso XIV. Y entonces tuvimos un Juan Carlos I. Y hubo una cosa, el hecho sucedió en Portugal durante la dictadura de Franco y dada la importancia de los personajes no se investigó. Digamos que la familia real dijo, esto fue un accidente y punto. No hubo investigación policial. Pero Juan, el padre de Juan Carlos I, nunca se recuperó de la muerte de su hijo Alfonso. Y muchas personas que hoy en día todavía siguen vivas lo dicen en programas de televisión de entrevistas. Dicen, yo escuché el día tal, en la reunión tal, decir a Juan que, bueno, como Juan no pudo ser rey, Juan el hijo de Alfonso XIII, Franco le dio un título de conde de Barcelona. Entonces hay mucha gente que dice, yo conocí al conde de Barcelona. Estuve en una misma comida, en la misma mesa que él, y no cesaba de repetir, Juan Carlos mató a Alfonso. Por supuesto que eso no se puede decir, eso fue un accidente. Pero después sucedió algo muy cómico. Capturan al rey cazando elefantes en África, lo cual está en contra de la ética de la corona española. Y todavía era rey, Felipe todavía era príncipe. Pues lo capturan con Corina de Habsburgo, o de Hanover, Habsburgo y no sé qué más. Lo capturan con su amante Corina, los dos cazando elefantes en el África. Y un día después llevan a su nieto mayor, que es prácticamente, bueno, un gamberro. Llevan a su nieto mayor, Juan Froilán de los Reyes, no sé qué cuánto más, de Borbón y Marichalar y no sé qué más. Bueno, pocos días después llevan al nieto Froilán a una clínica urgentemente, porque tenía un disparo en un pie. Y como este es el más problemático de los nietos de Juan Carlos, empezaron a venderse pantuflas con forma de elefantes. Y entonces en todas las portadas de las revistas humorísticas aparecía Juan Froilán, como se llama el nieto de Juan Carlos I, sobrino de Felipe VI, aparecía Juan Froilán disparándole a las pantuflas, las zapatillas, como dicen en España, porque había un elefante en las zapatillas, había que matarlo. Y bueno, ese chiste todavía se cuenta hoy. Yo ni loca me compro un par de zapatillas que tengan un par de elefantes ahí en las zapatillas, en las pantuflas. No sea que venga Juan Froilán y me dispare, porque es que a los Borbones les gusta mucho disparar. Les gusta mucho matar animales. El deporte de la caza, como lo llaman, de la caza. El deporte de la caza, la afición por ese deporte la tuvo Juan Carlos I. Cuando Juan Carlos I regresó a España después de matar no sé cuántos elefantes, se rompió el fémur en sus aventuras por África y cuando salía de la cárcel, de la clínica recién operado, le pusieron un micrófono enfrente y dijo, todavía era rey, y dijo, ay, yo le pido disculpas a todos los españoles por haberme ido
a cazar al África. De verdad que lo siento mucho, perdón. Fue algo patético. Prácticamente lo obligaron a decir eso, ¿no? Bueno, a los que les gusta la caza, los toros, etcétera, es a Juan Carlos y a su hija Elena, la mayor. Sí, la fea. Pero al príncipe, o sea, a Cristina y a Felipe, hoy en día Felipe VI, nunca les gustó, nunca, ni Cristina ni Felipe han ido a una corrida de toros, ni su madre tampoco, la reina emérita tampoco. Los que iban juntos a las corridas de toros eran Juan Carlos y su hija mayor Elena. No iba ni la reina, ni Cristina, ni Felipe. Y ahora que la familia real solo tiene 4 miembros, pues ninguno de ellos va a los toros porque no les gusta. Bueno, estos son... No sé cómo voy a llamar este video. Tengo sueños, ¿sí? 3:32, sábado 27 de noviembre, madrugada. Ya veré qué nombre le pongo. See you.